La leyenda del chaneque. Este es un mito muy antiguo que cuentan los pobladores de la región de Oaxaca. Es acerca de una extraña criatura llamada el chaneque, que muchos aseguran que este es el alma en pena de un niño que falleció sin ser bautizado, y que busca a otros seres con alma pura, para no sentirse tan abandonado ni tan solo. Los pobladores más ancianos y sabios aseveran que el chaneque provoca que los niños con alma buena se pierdan en las inmediaciones del cerro y los bosques, para no ser encontrados, y así poderse apoderar de sus almas buenas. Muchos padres, para evitar que sus hijos se los roben los chaneques, colocaban unas tijeras abiertas debajo de la almohada de los niños, para protegerlos, y así evitar el hurto de los chaneques. Otro consejo es que si bien alguien se pierde en el cerro, para no ser molestado por los chaneques, se debe colocar la ropa al revés, y este será un buen antídoto para que estas curiosas y traviesas almas jamás puedan molestar al extraviado en el cerro. Pero existen otras personas que aseguran que es mucho mejor que los niñitos menores de 5 años se vayan a dormir temprano, como a las 7 de la noche, para evitar que los chaneques los roben. Pues se tiene también la creencia que estos seres juegan en la tarde en las calles y que molestan a los pobladores aventando piedras en las ventanas y en las tejas anaranjadas de las casas. Agustina la Llorona. Al ocultarse el sol, el disperso vecindario cercano a las faldas del legendario Cerro de Proaño se apresuraban a llegar a sus casas. Nadie quería permanecer en las calles del Fresnillo al caer la oscuridad, pero al mismo tiempo, pocos se atrevían a preguntar el porqué del encierro. Solo estaban conscientes de que al esconderse el sol, debían guardar toque de queda. Los lugareños ya estaban acostumbrados a guardarse en casa, pero los fuereños atribuían como una broma a esta práctica. Hubo un caballero que llegó a Fresnillo con la única intención de pasarla bien, pues según se dice, ahí abundan las damas hermosas como si fueran ramilletes. A pesar de las advertencias, el hombre creyó que los jovenzuelos lo inducían a no pararse por los barrios, por temor a que enamorara a alguna de las atractivas mujeres. Más de uno llegó a decirle: «Mira, Juan, no te andes por estos barrios por las noches, porque se te puede aparecer la Llorona». Lo que le provocaba era risa, aunque mejor se quedaba callado al no querer contradecirlos, mucho menos enfrentarlos, porque si de algo tienen fama los jóvenes de Fresnillo, es de ser muy entrones. Un día el hombre le preguntó a los viejos del barrio sobre la Llorona, aludiendo que en la Ciudad de México hubo un personaje parecido que existió en tiempos del virreinato o la colonia, pero jamás se imaginó que en Fresnillo, Zacatecas, hubiera otro. Lo que escuchó lo dejó pasmado, ya que se enteró de una de las leyendas más interesantes y representativa del lugar. Cuentan que hace muchos años, cuando se trabajaba en las catas del cerro, era costumbre llevarles la comida a los mineros a las 12 del día. Acudían las esposas, a veces las hijas o los hijos o cualquier familiar. Llevaban un gran canasto cubierto con un mantel bordado a mano. En su interior las cazuelas y los jarros conteniendo la comida y las bebidas, incluso dulces de alfajor de coro. Agustina era el nombre de la esposa de uno de los mineros. Ella iba siempre muy bien vestida, con su pelo largo sujeto con listones de colores. Unas arracadas de oro pendían de sus oídos. Su rostro rebosaba de alegría y orgullo cuando se dirigía a llevarle la comida a su esposo. Era una mujer muy agradable y atractiva. En ocasiones llevaba a sus 2 hijos. Todos ellos, el minero, Agustina y los niños, se acomodaban alrededor del mantel que se colocaba en el pedregoso piso. Se sacaban las cazuelas con las ricas viandas. Se servía el caldo de res rebozado de verdura, carne y elote. Luego venía la sopa de pasta y después los frijoles refritos. No faltaba la picosita salsa verde en el molcajete. Las tortillas calientitas eran cubiertas por un pequeño mantel. En un jarro de barro se llevaba el agua fresca, sacada de la noria de común. Y para terminar, comían los dulces de alfajor de coco o de piloncillo. De lunes a viernes era una especie de ritual. Pero un mal día se destrozó de manera inesperada y violenta esta tradición familiar, dando paso a la tragedia. Aconteció que Agustina llegó minutos antes de la cita acostumbrada,
y alcanzó a ver cómo su esposo se despedía amorosamente de una bella jovencita. Hizo el coraje de su vida, casi enmudeció, y tuvo que aguantarse la ira que la consumía en las entrañas para acercarse a su infiel marido y entregarle la canasta con sus alimentos. Ninguno de ellos habló más de lo necesario. Días después de lo sucedido, el esposo de Agustina le pidió que ya no llevara su comida al mediodía porque tenía otra mujer. Al escuchar de su marido tan hirientes palabras, Agustina enloqueció y emprendió la carrera rumbo a las profundas catas del cerro para arrojarse a una de ellas. Su cuerpo destrozado fue encontrado muchos días después y se procedió a darle cristiana sepultura. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de unos parientes que vivían por el barrio del Potrero Azul. Pasó algún tiempo y poco a poco la tragedia de Agustina se empezó a olvidar. Sin embargo, una fría tarde del mes de enero, casi al oscurecer, varias personas del rumbo de las Delicias empezaron a escuchar escalofriantes gritos. Eran de una mujer que lloraba y gritaba a la vez. Se le escuchaba algo así: ¿qué será de mis hijos? ¡Ay, de mis hijos! Decían que era alta, muy bien vestida, de pelo largo con listones de colores, y que corría de un lado a otro llorando y gritando. Desde entonces, los vecinos de diversos barrios la alcanzaron a escuchar, y algunos juraban haberla visto antes de oscurecer. Quienes la vieron afirmaron que se trataba de Agustina, la mujer que se había arrojado a las profundidades de una cata del cerro de Proaño cuando perdió la razón, luego de que el marido la engañara con otra mujer. Comenzaron a decirle en el pueblo: Agustina, la Llorona, y a encerrarse en sus casas cuando el sol se ocultaba. Quienes habitan en Fresnillo, Zacatecas, dicen que es mejor continuar con la costumbre que encontrarse en las calles indefensos con la Llorona zacatecana. La mina de la serpiente, leyenda de Guanajuato. No podrían existir ni la historia ni la leyenda de Guanajuato si no fuera por la volandera imaginación de sus gentes y el amor que les prodigan, especialmente entre los mineros, que en el afán de arrancar a la tierra sus tesoros, han realizado esfuerzos sin cuento, y alrededor de sus hazañas tejen desde hace muchos años estas leyendas. La que aparece aquí, amigo, se relaciona con el nombre de una rica veta, descubierta en el corazón de la Sierra de Guanajuato, en un sitio donde por mucho tiempo se creyó que la veta madre se interrumpe, pero que, como veremos, no es cierto. 3 apuestos jóvenes fueron un día de excursión a la mencionada serranía. Afectos a escalar montañas, ya habían subido a varios climas: la Huasteca Potosina, las serranías de Sonora y de Durango, como también a los picachos de la Bufa. En cierta ocasión tuvieron noticias de que en la sierra de referencia había un acantilado indomable y muy difícil de escalar, lo cual fue para ellos una tentación, a la vez que un acicate para su arrojo de alpinistas. Con todos los preparativos del caso, salieron muy de madrugada, previniendo llegar al punto antes de que arreciara la fuerza del sol. Así fue. Enfilaron por el camino que va hacia el mineral del Cubo, y a cierta distancia, donde los cerros se tornan más ariscos y escarpados, localizaron el sitio que les habían indicado. Con la ayuda de cuerdas, pequeños picos y sus cascos de minero, iniciaron el ascenso. 2 horas de constante esfuerzo habían transcurrido cuando se escuchó un grito de pavor. De una rendija de la roca salía una serpiente amenazadora que, con su cuerpo ondulante y el hocico abierto, se dirigía hacia uno de los jóvenes, que estuvo a punto de desplomarse en el vacío. Sus otros 2 compañeros, sorprendidos, inquirieron por la causa de su espanto, y el asustado muchacho, por toda respuesta, se limitó a señalar al reptil con su dedo índice. Mudo de espanto, la serpiente se desvió y fue a esconderse en otra grieta próxima.
Para esto ya los dos jóvenes habían advertido al peligroso animal y lo seguían con la vista. Una inexplicable curiosidad los hizo acercarse al agujero por donde el reptil se había perdido. Ya para entonces el sol iluminaba con sus rayos la fresca mañana, y las piedras reflejaban su luz cual si fueran valiosas gemas. De pronto, uno de ellos, dirigiéndose a los demás, les dijo: ¡Miren! ¡Miren eso! ¡Es oro! ¡Es oro con toda seguridad! ¡No!, exclamó el otro. ¡Es plata! Los dos tenían razón. Acababan de descubrir un rico filón que contenía los dos metales en su forma nativa. Temblando de emoción, con su pico arrancaron unas piedras que sirvieron de muestra, las cuales, analizadas más tarde en el laboratorio de un ensayista, arrojaron un alto porcentaje de oro y de plata. Así fue el descubrimiento de uno de los más ricos filones en la Veta Madre de Guanajuato, que fue bautizado con el nombre de la Serpiente, en virtud del reptil que lo señalara al esconderse en aquella hendidura de la roca. Los tres jóvenes denunciaron la mina y de ahí obtuvieron incalculables riquezas. Ellos fallecieron, y a decir verdad, por miedo a la serpiente que ahí se esconde, el lugar está propiamente abandonado.